Hola, hoy quiero discutir un tema de biofísica, particularmente me quiero referir al mecanismo de termólisis biológica. Ya en mi canal hay otros 3 videos donde discuto los mecanismos de vaporización, de radiación y de convección, que son mecanismos de termólisis. Y el último de los mecanismos, al cual me voy a referir en este momento, es el mecanismo de conducción. Físicamente, ¿cómo definimos la conducción? La conducción la definimos como la transferencia de energía, en este caso energía calorífica, o sea, voy a escribir directamente la transferencia de calor entre dos cuerpos en contacto. En este caso particular, la transferencia de energía se va a dar porque hay un contacto físico entre los cuerpos. Entonces, la transferencia de energía entre dos cuerpos en contacto. Ahora, un aspecto fundamental para que haya conducción de calor es que esos dos cuerpos que están en contacto deben estar a diferentes temperaturas. Entonces, en la definición específica debemos enfatizar que la conducción es la transferencia de calor entre dos cuerpos en contacto a diferente temperatura. Vamos a escribir eso de manera directa porque es importante establecerlo así, a diferente temperatura. Ese fenómeno físico es lo que llamamos justamente conducción. En nuestro cuerpo, por ejemplo, ese fenómeno aparece muchas veces mezclado con otro fenómeno, que es el fenómeno de convección. Por ejemplo, las moléculas de aire alrededor de nuestra piel entran en contacto con la piel y se calientan por conducción. Ahí toman energía del cuerpo y luego, posterior a ese calentamiento de esas moléculas de aire por conducción, o sea, por un contacto directo con la piel, entonces aparece otro fenómeno que es el fenómeno de convección. O sea, muchas veces los fenómenos no vienen necesariamente separados. Ahora bien, físicamente, ¿cómo podemos nosotros modelar matemáticamente este proceso que hemos señalado aquí de conducción? Pensemos, por ejemplo, que tenemos dos cuerpos que vamos a mantener a temperaturas fijas. Digamos, el primer cuerpo tiene una temperatura T1, el segundo cuerpo tiene una temperatura T2 y mantenemos esos dos cuerpos a temperatura fija. Y luego vamos a conectar esos dos cuerpos a través de un conductor, pero un conductor que esté aislado del medio. Por tanto, si hay una diferencia de temperatura entre esos dos cuerpos, digamos que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, en ese momento entonces, debido a que este material que he colocado para conectar a esos dos cuerpos es un conductor, va a fluir calor. Hay un flujo de calor y ese flujo de calor va en la dirección desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Eso es lo que es el fenómeno de conducción. Ahora, matemáticamente, ese flujo de calor que aparece ahí debido a que hay un contacto, porque al ser un conductor, entonces establece un contacto directo entre esos dos materiales, y debido a que hay una diferencia de temperatura, ese flujo de calor que aparece ahí va a ser proporcional al gradiente de temperatura, o sea, la diferencia de temperatura que hay entre los dos cuerpos. En el momento en que se llega al equilibrio térmico y esos cuerpos tengan la misma temperatura, ese flujo de calor va a cesar. Entonces es proporcional al gradiente de temperatura y también al área, a la sección transversal de este objeto que hemos colocado aquí para unir, poner en contacto físico a esos dos cuerpos. O sea que el flujo de calor será proporcional al área y al gradiente de temperatura, que en este caso lo voy a representar como la variación de T. T es la temperatura respecto de la posición, porque eso es lo que es un gradiente. Ahora, recordemos que esto no es una ecuación, esta es una proporcionalidad. En matemáticas yo puedo cambiar un signo de proporcionalidad por un signo de igualdad introduciendo una constante.
Entonces, el flujo de calor decimos que va a ser igual, vamos a introducir una constante que le llamamos K por A por el gradiente de temperatura, donde a esa constante K se le llama la conductividad térmica del material. En ese caso sería la conductividad térmica del material que está poniendo en contacto a esos dos objetos. Ahora, es importante señalar, para poder de manera matemática insistir en la idea en que nos estamos moviendo o estamos teniendo un flujo de calor más bien desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, físicamente eso lo representamos introduciendo ese signo negativo que tenemos ahí. Y esa ecuación matemática que está ahí es justamente la ecuación matemática que utilizamos para referirnos al flujo de calor entre dos objetos que están en contacto físico, siempre que esos objetos estén a diferente temperatura, o sea que haya un gradiente de temperatura. Bien, ¿de qué va a depender ese flujo de calor? Por supuesto, depende de la conductividad térmica del material que tenemos ahí. Si el material que tenemos aquí es un buen conductor de la electricidad y en este caso del calor, que es lo que nos interesa, pero físicamente están relacionadas ambas ideas, entonces voy a tener flujo. Si el material que tenemos ahí no es un buen conductor del calor, no vamos a tener el flujo. Entonces el flujo dependerá fundamentalmente también de esa constante que está ahí. Esa constante es propia de cada material. Esta es una constante que medimos en unidades de watts, o sea, potencia sobre metro Kelvin. Esta es la unidad en la cual vamos nosotros a medir justamente la conductividad térmica, que viene simplemente de hacer el análisis dimensional de esa ecuación que nosotros tenemos ahí. Bien, entonces ese fenómeno ocurre en nuestro cuerpo. Simplemente aquí quiero ya para concluir mostrar una tabla donde presento algunos materiales, entre ellos materiales biológicos, y lo comparo con el aire y con el agua, que son dos materiales con los cuales estamos en contacto, para que veamos los valores de conductividad térmica. Por ejemplo, la grasa subcutánea tiene una conductividad térmica de 0.45. Recuerden que la conductividad térmica está en watts sobre metros Kelvin. La piel tiene una conductividad térmica ligeramente mayor, 0.898, prácticamente 0.9, o sea, casi el doble de la conductividad térmica de la grasa subcutánea. La sangre total, la sangre entera, tiene una conductividad térmica de 1.31. El músculo tiene una conductividad térmica de 1.53 y el hueso tiene una conductividad térmica de 2.78. Es importante señalar que el hecho de que la grasa subcutánea, el músculo, el hueso, la sangre tengan conductividades térmicas de esos valores es fundamental, porque el calor que se genera en el interior de nuestro cuerpo debido al metabolismo en nuestro organismo tiene que ser transportado hasta la piel para luego poderlo disipar a través de algunos fenómenos como vaporización o radiación, por ejemplo. Entonces es importante estos valores de conductividades térmicas de esos materiales. Si comparamos esos valores de las conductividades térmicas de esos materiales biológicos con el aire y con el agua, vemos por ejemplo que el aire tiene una conductividad térmica muy baja de 0.026. La conductividad térmica del agua es bastante elevada comparada a la del aire, tiene una conductividad térmica de 1.4. Bien, señalar por último que la evaluación de la pérdida o del intercambio de calor por conductividad térmica es importante. Es importante, por ejemplo, en pacientes en cama que están sobre colchones de agua. Ahí es importante evaluar justamente el intercambio de calor por conductividad térmica. Y también es importante en algunas situaciones especiales, por ejemplo, en trabajos y deportes subacuáticos. Nótese el hecho de que como la conductividad térmica del agua es mucho mayor a la conductividad térmica del aire, eso explica la razón por qué perdemos calor tan rápidamente justamente
cuando estamos sumergidos en un estanque de agua. Esa es la razón por la cual las personas que quedan sumergidas en algún estanque rápidamente pueden llegar a estados de hipotermia. Bien, este es el fenómeno que conocemos entonces como conducción, un fenómeno, un mecanismo de termólisis, un mecanismo a través del cual vamos a eliminar calor de nuestro cuerpo. La conductividad térmica también es importante cuando vamos a evaluar alguna ropa, porque podemos perder calor a través del contacto directo de nuestra piel con ese otro material que es la ropa. Bien, en conclusión, con esta discusión de este cuarto mecanismo de termólisis, concluyo todo el proceso de discusión de lo que es la termólisis biológica. Tienes ahora en mi canal 4 videos que tienen que ver con termólisis biológica. El primero habla de vaporización, el segundo de radiación, el tercero de convección y este cuarto sobre la conducción. Esos son los 4 mecanismos a través de los cuales nuestro cuerpo elimina calor. Un fenómeno que es fundamental para poder controlar la temperatura corporal interna. Bien, si llevas este curso de biofísica o te interesa la física aplicada a la biología y la medicina, pues espero que este video sea de tu interés. Si te ha gustado la explicación, te invito a que le des like y te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fishmat.